Bueno, en CNN Chile tenemos en su primera entrevista en televisión a la presidenta del Tribunal Constitucional, recién asumida además, Daniela Marci. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Conté un par de cosas. Daniela Marci Muñoz, además, Sí. eres de las que nos gusta, además, decir el nombre también, el apellido de nuestras mamás. Doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia en Italia. Eres, además, egresada de la Universidad de Valparaíso, de Ciencias Jurídicas y académica de esta universidad. Y está en el Tribunal Constitucional desde el 27 de abril, después de ser designada por el presidente de la República, Gabriel Boric. Y en ese sentido quería preguntarle primero cómo llega al Tribunal Constitucional, con qué visión del Tribunal Constitucional y cuánto ha cambiado esa visión que tenía originalmente de este organismo. A ver, si es desde el punto de vista jurídico, que es lo que yo pensaba del Tribunal Constitucional, yo participaba en una visión crítica a determinada jurisprudencia. Ahora, ¿cómo llego en concreto cuando esto me es propuesto? Yo estaba trabajando en gestión universitaria en la rectoría de la universidad y me pareció una propuesta que incluso en el contexto del primer proceso constitucional, que implicaba que era un trabajo que iba a terminar posiblemente en un plazo acotado, me parecía muy seductor para alguien formado en Derecho. O sea, claro, ser ministro del Tribunal Constitucional, o sea, es realmente una tarea muy interesante desde el punto de vista de una abogada. Claro, porque en esa época el Tribunal Constitucional podía llegar a su fin en, sí, uno de los procesos constitucionales. ¿Usted era de quienes creían que debía terminarse con el Tribunal Constitucional, que debía modificarse de manera importante o que debía seguir tal cual? Lo que a mí me había tocado estudiar del Tribunal Constitucional, que tenía que ver más bien con sus sentencias en materias laborales, me hacía tener la interpretación de que la Constitución no tenía tantas trabas como podía señalar su jurisprudencia hasta ese momento. Yo tenía críticas, pero que apuntaban más a eso y a que no había tantos espacios vedados para el legislador como podía conducir a pensar la jurisprudencia. O sea, usted nunca vio la Constitución que nos rige actualmente como una camisa de fuerza. Pero sobre todo me refiero al área en la que yo me desempeño, que es el derecho del trabajo. En derecho del trabajo, ya. Y en otras materias también tenía aproximaciones críticas, pero tampoco el Tribunal Constitucional era el centro de mi ¿Pero usted pensaba estudio. que había que terminar o no el Tribunal Constitucional? ¿O pensaba que había que reformarlo? Yo pienso que la idea de que la justicia constitucional requería una revisión y una reflexión con respecto a cómo estaba desarrollándose era muy legítima. Y hoy día, después de llevar un tiempo en el Tribunal Constitucional, ¿qué cree respecto a este organismo? ¿Qué importancia le ve? ¿Qué visión tiene en lo positivo y también en las críticas? También en lo que se le pudiera modificar. Yo pienso que la importancia, en el sentido que las 10 personas que estamos ahí decidiendo sobre la justicia constitucional y garantizando la supremacía constitucional, hace que sea una institución tremendamente relevante. Y por lo mismo me parece que siempre es válido, y no solo ahora, sino que no puede ser de otra forma, que haya una reflexión con respecto a cómo desarrolla sus tareas, sobre todo en el ámbito jurídico, académico, que se discutan las sentencias, que se argumente por qué están bien, por qué están mal. O sea, me parece que esos son procesos que deben ser permanentes. ¿Es una tercera cámara el Tribunal Constitucional, como se ha dicho, tal vez para explicarlo un poco más en simple, que está la Cámara de Diputados, que está el Senado y que luego entra muchas veces a tallar el Tribunal Constitucional y que termina constituyéndose en una tercera cámara? ¿Usted comparte esa impresión? Primero, yo pienso que no debiera ser una tercera cámara porque su competencia es como legislador negativo, que es como un término que a veces suena un poco etéreo, pero que tiene que ver con que el Tribunal Constitucional no diseña modelos políticos ni legislaciones, sino que debe suprimir normas dentro de determinados proyectos, solo suprimir aquello que le parezca que está en directa oposición con la Constitución. Y eso poco se acerca a la idea de un legislador. Y en ese sentido, no debiera ser una tercera cámara, pero ¿lo ha sido o no lo ha sido? En su opinión, a lo largo de la historia me refiero. Bueno, como
como le señalé al principio, yo sí tenía una visión crítica y no la he cambiado por el solo hecho de estar, porque estamos hablando de décadas de jurisprudencia. Pero en los 2 años que me ha correspondido estar, la inconstitucionalidad de normas que vengan en control preventivo, que es la facultad más debatida, se ha ejercido, si no me equivoco, 2 veces. O sea, usted más bien, para no malinterpretarla, usted más bien cree que en el pasado sí fue en algunos momentos una tercera cámara o en los hechos, no porque lo diga la Constitución, sino que de alguna manera en algunos casos sí fue una especie de tercera cámara y ya no lo es. En algunos momentos me parece que el que se cercenen en políticas enteras es un ejercicio expansivo que para mí no corresponde. Para mí, esta es una respuesta particular. En mi comprensión de la función que tengo y las competencias que tengo, no es la función que se debiera ejercer. Me parece que si uno, considerando que las constituciones tienen redacciones que son bastante abiertas, no es fácil encontrar normas que estén en una oposición clara con la Constitución. De manera que, en principio, y sin entrar en casos específicos, me parece que un diseño legislativo no pueda salir adelante porque el Tribunal Constitucional lo suprimió. Me parece que es un funcionamiento que no es fisiológico, como se Claro, usted dice que es un poco expansivo, sí. Decía usted. Quisiera preguntarle, se ha dicho en algunas ocasiones, por ejemplo, respecto de los temas de derechos humanos, que se ha abusado de ir al Tribunal Constitucional para intentar básicamente dilatar procesos. ¿Usted comparte esa aprehensión? Voy a responder sobre todo en la experiencia que tuvimos el año pasado, que fueron los 50 años, y que la Corte Suprema tuvo en tabla y falló muchas causas emblemáticas en derechos humanos, y el Tribunal Constitucional no suspendió, porque un argumento que no voy a decir que fue unánime, pero que fue el que primó, era que era difícil pensar que una causa que estaba a punto de entrar a la tabla en la Corte Suprema después de 50 años o cerca, tuviera vicios completos en relación a cómo ha sido tramitada y algunas argumentaciones que se llevan al tribunal, por la idea de la oportunidad. O sea, si llevaban buscando también por muchos años un término en la Corte Suprema y que llegaran al borde de ser conocidas, hacía pensar que no podía haber algo que pudiese revisar el Tribunal Constitucional y que derribara todo lo que había pasado en esos procedimientos que estaban a punto de culminar. Y esa es la experiencia que tuvimos el año pasado. O sea, ir con causas que llevan 50 años de tramitación en materias de derechos humanos para intentar de alguna manera detenerlas en el Tribunal Constitucional, ¿a usted no le parecía adecuado? Yo no quiero calificar cuál era la intención de los requirentes. Desde el punto de vista del razonamiento que tuvo el Tribunal Constitucional, se traducía a que cuando una causa llega a la Corte Suprema ha pasado por todo tipo, no solo de la tramitación de los juicios, sino que por recursos que han revisado esos juicios, y la Corte Suprema es la última, digamos, revisión que es posible dentro del Poder Judicial, y que es importante que eso que se produce en el Poder Judicial también sea respetado, digamos. Uh-huh. Y entonces, estando a punto de ser finalizados para ser conocidos y fallados en la Corte Suprema y tener un cierre, hacía pensar que objeciones con respecto a cosas que habían ocurrido muy anteriormente y que también habían sido objeto de revisión en cortes de apelaciones, tenían un problema de oportunidad. Uh-huh. Quiero llevarla a otros temas, pero antes... recuerdo también que algunas de las críticas que se han hecho, no necesariamente en materia de derechos humanos, en todas las materias, respecto a la justicia militar hay todo un tema. Entonces, hay quienes sostienen que son defensores de la justicia militar, pero hay otros que no. Hay otros que
personas que enfrentadas a procesos en la justicia militar dicen que no tienen igualdad de garantías que quienes pasamos en el sistema penal, pero el nuevo, y que hay una desigualdad ante la ley de quienes están pasando por el sistema antiguo en la justicia militar, que es un sistema antiguo, inquisitivo, y el resto de los chilenos o chilenas que nos enfrentamos al nuevo sistema procesal penal. ¿Hay o no hay finalmente un trato desigual o desmejorado para quienes están en proceso en la justicia militar? Ese es un caso que llega recurrentemente, de manera que no me gustaría pronunciarme tal como me lo planteas. Hay dos sistemas que están vigentes y el hecho de que sean sistemas también significa que tienen sus propios equilibrios internos, porque procedimientos inquisitivos también tienen sus propias características, entonces no es fácil juzgarlo como ocurre en la inaplicabilidad con un precepto u otro. O sea, pero usted no pero diría sí hay dos sistemas, sí. ¿Y es válido que existan, dice usted? O sea, me refiero que no es que de por sí, por existir estos dos sistemas, quienes están en la justicia militar siempre están desmejorados. ¿Sería ir a un extremo de decir eso? Podrías buscar ejemplos en que en una situación algo es mejor y en otra es mejor. Por eso es que son sistemas, pero preferiría no ahondar en eso porque es un caso que llega planteado de distintas maneras. Pero más allá de toda la discusión que ha habido hoy día, ¿qué nos dice hoy día la Constitución respecto del derecho a voto? ¿Es un derecho o es un deber, como está en la Constitución, el voto para todas y todos? Ese es un caso muy complejo de responder porque es probable, aunque no se sabe porque es una noticia que va cambiando, pero hay anuncios que esto podría llegar al Tribunal Constitucional y entonces si yo me pronuncio qué es lo que dice la Constitución se podría considerar una especie de prejuzgamiento. Pero hoy día, pues yo no estoy preguntando cómo una ley si va a ser considerada constitucional o no de una u otra manera. Hay una reforma que es reciente que estableció el voto como obligatorio, eso es un hecho. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Es parte de lo que eventualmente se quiere discutir. Ya. Por tanto, lo que ustedes van a tener que definir eventualmente, tal vez no, digamos si hay acuerdo antes no, si nadie llega si no llega en el fondo al tribunal no, pero lo que tienen que definir es si la obligatoriedad es para todos o solo para los chilenos. Claro, pero eso es lo que van a tener que definir. Dicho, incluso en términos más simples, nosotros lo que hacemos es contrastar ese texto legal, que todos lo pueden leer, es una reforma reciente, en relación con con las normas que lleguen requeridas del proyecto de ley. Nosotros lo que no hacemos es hacer juicios con respecto a si la legislación es buena, es mala, es oportuna, es estratégica. Eso queda fuera de nuestro juicio. Nosotros lo que hacemos es contrastar el texto legal de esa ley con aquello que señala la Constitución y ver si hay alguna contradicción entre ambas normas. O sea, siendo el marco que el voto es obligatorio, lo que dice la Constitución, ustedes tienen que después interpretar, y por eso no se puede pronunciar, si es que solo fuera para los chilenos, si eso se vuelve o no constitucional o inconstitucional. Ese podría ser el eventual requerimiento. Si es que ese es el planteamiento, en definitiva, podría ser. Pero el otro tema podría ser el de la multa. Si la obligatoriedad que establece la Constitución obliga o no a que la ley también diga multa o no. Es que los requerimientos pueden ser, uno los conoce cuando llegan ya a la lectura del ministro o ministra, porque incluso a veces se anuncian cosas y se dice que los planteamientos van a ir en un sentido y no necesariamente eso corresponde a la realidad de lo que se ha argumentado en el requerimiento. Por eso es que no me gustaría especular con respecto a qué es lo que en definitiva podrían llevarnos. Ya, pero en el fondo que sea, la Constitución hoy día dice el voto es obligatorio y después la bajada es la que ustedes van a tener que hacer. Claro, ese es el ejercicio que uno hace. ¿Qué dice el proyecto de ley? ¿Qué dice el texto constitucional? Y esas normas admiten distintas interpretaciones. O sea, eso es parte de lo que ocurre en las argumentaciones jurídicas. O sea, yo lo estoy planteando en términos muy sencillos, que es este contraste, pero en ese contraste pueden haber una serie de interpretaciones que encuentran matices.
¿Cuáles son los recursos que más están llegando hoy día al Tribunal Constitucional? ¿De qué materias? ¿De qué ámbito? En el ámbito de la inaplicabilidad, que es el 96% de lo que nosotros hacemos, hay, por ejemplo, un 30% que tiene que ver con causas laborales, pero sobre todo centradas en normas procesales de los juicios laborales. También hay muchas en una línea similar en relación con los contenciosos administrativos, con la actuación sancionatoria de la administración, y que tienen que ver con impugnaciones más procedimentales en relación con una concepción del debido proceso que otro tipo de materias. Ese me parece que es un dato que quizás no es tan conocido, pero esas son nuestra actividad diaria, tiene que ver con ese tipo de materias. ¿Con hasta dónde y cuánto se puede tener derecho a apelar, por ejemplo? Por ejemplo, ese es un tema que cruza muchas materias, la materia penal también. Ahora quiero llevarla a otra materia. ¿Hay normas hoy día en nuestra legislación que pudieran ser consideradas inconstitucionales desde el punto de vista del derecho a la igualdad que está consagrado en nuestra Constitución entre hombres y mujeres? Es difícil, bueno, primero que si yo me pronunciara con respecto a eso, quedaría inhabilitada para cualquier requerimiento o control preventivo en la materia. Me parece que además es importante señalar que políticas que busquen activamente la igualdad entre hombres y mujeres tienen más que ver con esta idea del legislador, como lo entendemos, que es un arquitecto de políticas, y no el Tribunal Constitucional, que nosotros lo que hacemos es depurar el sistema de ciertas normas que se califican como inconstitucionales. Pero en relación con la igualdad de hombres y mujeres, sí me parece que hay interpretaciones desde la propia norma constitucional que pueden abrir espacios, por señalar un ejemplo. Hace poco, por unanimidad, se consideró que una norma que buscaba entregar un bono de modernización en el Poder Judicial y que tenía que ver con incentivar la presencialidad y un poco desincentivar el uso de las licencias médicas, tenía un efecto inconstitucional porque afectaba de manera distinta a mujeres y hombres en relación con los permisos para cuidar al hijo menor de 1 año en porque a las enfermedad mujeres grave. no les daban el bono porque tenían menos presencialidad, porque Si habían estado tenían fuera una por ser licencia de mamá. este tipo, no quedaban dentro de las excepciones ¿Y eso expresas de la ley. Se consideró inconstitucional? Inconstitucional porque se hizo el ejercicio de decir esto, no solo porque es un hecho público y notorio que son las mujeres las que más toman ese permiso para los cuidados de los hijos, y por lo tanto las mujeres son las que viven ese impacto negativo dentro de sus trayectorias laborales, sino que la misma norma está entregada como un derecho deber para las mujeres que puede ser cedido, pero es distinto que el derecho sea primero tuyo y que tú lo puedas ceder. O sea que incluso en la redacción de la norma está pensado para que sean las madres las que se tomen ese permiso. Y desde ese punto de vista sí tiene un impacto distinto en relación con la trayectoria laboral de una funcionaria que la de su par hombre. Pero podríamos decir entonces que en la legislación actual se han declarado inconstitucionales normas o prácticas porque atentan contra la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, y ese es un ejemplo muy reciente, pero también existe el llamado o conocido como caso Ley Pascua, en que el tribunal, yo no estaba en ese momento en el tribunal, pero cuando me correspondió estudiar la sentencia, me parece que en uno de sus considerandos es muy claro en decir que si una norma rebaja la sanción por un delito vinculado a la indemnidad sexual, si la sentencia dice esto es una subestimación respecto de la autonomía sexual de las mujeres, la norma no dice que la violación tenga como destinatario a las mujeres, es la práctica. Y si el tribunal argumenta de esa manera, puede no estarlo diciendo expresamente, pero está haciendo el ejercicio que exige la aplicación del derecho con perspectiva de género. Claro. Y parten con las normas que tenemos en relación a la igualdad y a la no discriminación. Claro, pero la ley Pascua se veía, por ejemplo, el hecho de que había una diferenciación entre unas mujeres y otras también, y en la característica del delito había distinta penalidad según quién y dónde se cometía. Entonces, claro, eso también se considera que... Yo creo que lo central era, digamos,
el territorio, la idea de que había una costumbre, que se había asumido que era una costumbre por un legislador de los años 60, que tampoco se pudo acreditar cómo ellos, por qué procedimiento antropológico constataron esa costumbre, pero más allá de eso, que en los 60 o haya sido o no verdad, digamos, pero no estaba esa constatación. Al día de hoy el tribunal abrió audiencias públicas, se dio cumplimiento con la exigencia del convenio 169 y el pueblo originario de Rapa Nui no reconoció esa costumbre como propia, porque me parece que ya es un elemento sumamente interesante. No se podía no considerar menos grave una violación de un territorio como Isla de Pascua porque fuera, entre comillas, parte de un supuesto acervo cultural que fue rechazado por los propios pascuenses. Que eso me parece muy importante, y en el caso de las mujeres podía ser pero la sentencia no hace una distinción entre las mujeres porque la norma tampoco distingue, por eso es que en ese caso había sido una extranjera la afectada en ese territorio. Claro, quizás eso le dio lugar al caso, claro, pero en definitiva menos grave que si hubiera sido se elimina, y porque la norma era potencialmente una afectación a las mujeres. Quisiera preguntarle, ustedes eventualmente van a tener que revisar distintos tipos de materias. El hecho de que hoy día sean 6 ministras versus 4 ministros, cuando antes era completamente distinto, no es que, o sea, hoy día hay mayoría de composición de mujeres. ¿Cambia en algo la forma que haya más mujeres que hombres en el tribunal, en un tribunal que antes era casi exclusivamente masculino? ¿Ha cambiado en algo la forma en que ustedes fallan? Yo pienso que, bueno, que las 6 mujeres no somos un grupo heterogéneo, homogéneo. Es un grupo heterogéneo de mujeres en que me parece que ese es un elemento que distingue a este pleno, pero también me parece que es una composición muy variada en distintos sentidos. Y si uno lo analiza también desde el punto de vista de quienes constituyen esta actual mayoría de 6, somos varias mujeres, pero también hay votos de colegas, digamos. Entonces, yo no tengo tan claro que el elemento de ser una mujer ministra impacte de una manera visible en la jurisprudencia. Me parece que es porque esas personas, esas mujeres también tenemos distintas formaciones, perspectivas, pensamiento político, porque es distinto, digamos. O sea, me parece que es evidente que una persona que llega a ser ministro o ministra del Tribunal Constitucional tiene que haber reflexionado sobre la política. Y en eso se generan ciertas coincidencias y mayorías que determinan la jurisprudencia. Pero que yo pudiera decir, como somos mujeres, esto se está yendo directo a no sé qué punto. No, eso no. ¿Qué responde usted a las críticas de que el Tribunal Constitucional falla de manera política, en el sentido de que quienes han sido nombrados por la izquierda o centroizquierda, como usted, fallan de una forma, y quienes han sido designados respondiendo a una sensibilidad, se dice, más de derecha o centro-derecha, fallan de otra forma? ¿Falla políticamente el Tribunal Constitucional? No falla políticamente. No falla políticamente. Y me parece que nosotros tenemos diferencias que están argumentadas jurídicamente. Es cierto que se producen, y eso en todas las etapas del tribunal, digamos, las mayorías se producen porque hay una confluencia de ministros, pero me parece que si uno analiza lealmente quiénes componen las mayorías, no va a encontrar una raíz política común. Y me parece que... Pero dicen que cada vez más predecible cómo votan en el Tribunal Constitucional. Es que, ¿sabes? Yo creo que no, que son ciertas cuñas que se instalan, porque es una forma de desprestigiar al tribunal, pero que si se analizara muchas materias, verían que hay cruces, en que los ministros a veces votamos con otros que no son los que nos tienen, de la bancada o el banquillo que nos tienen sentados, y que es un poquito más complejo que eso. ¿Pero usted misma, antes de llegar al Tribunal Constitucional, pensaba también eso? ¿Tenía ese prejuicio?
Es que yo no, como te señalaba, yo no había estudiado el tribunal, no identificaba algunos ministros, lo identificaba también como ciudadana, de acuerdo a lo que uno leía en las noticias, pero yo no tenía esa lectura de tener tan identificado quién había nombrado a quién, okay. Pero me parece que la idea de que sea predecible lo que hace el tribunal, no es que no sea cierto, porque si yo analizo a cualquier tribunal, yo tengo un grado, y además porque está bien que así sea, porque hay una cierta estabilidad, porque yo no voto un día de una manera y otro día voto de otra, y si lo hiciera sería un problema también. Pero me parece que la mayoría actual, en primer lugar, no es un grupo en que podamos decir aquí están evidentemente reflejadas su pensamiento político. Y también hay muchas situaciones en que ministros y ministras no votamos como con esos dados alineados como supone la prensa. Le quiero llevar algunos temas un poco más de contingencia, pero antes, ¿usted encuentra que es constitucional o, si no puede pronunciarse si es constitucional o no, que es justo que el postnatal sea obligatorio solo para las mujeres? Digo, porque si tenemos igualdad ante la ley, y hombres y mujeres somos responsables de los hijos que traemos al mundo, que sea obligatorio solo para la madre y no para el padre, ¿es justo primero? No sé si me puede decir si es constitucional o no, pero ¿es justo? A mí me parece, bueno, creo que no es imprescindible hablar del aspecto constitucional, me parece que son diseños. El postnatal en Chile, determinado por la ley, es uno de los más largos que existe en el mundo, eso me parece que es importante señalarlo. Y probablemente normas que buscan romper con esta idea de roles incentivan dándole derechos, deberes a los padres. Porque si la norma sigue estando pensada para la mujer cuidadora, es difícil que los hombres, por un cambio de conciencia, o eso va a ser muy lento. Pero sí hay modelos que se hacen cargo de esta crítica que va implícita en la pregunta y que le entregan estos derechos como derechos, deberes de titularidad para los hombres. Y también a los hombres. Entonces, debo entender bien que usted es partidaria, por ejemplo, de un postnatal obligatorio para los hombres. Como abogada, ni siquiera le pregunto como laboralista, yo soy partidaria que esta materia se aborde desde esa perspectiva, que sea se obligatorio busquen también para los hombres. Claro, en que ellos respondan y no como una cuestión que se haga voluntariamente. Por eso, ahora, para no malentenderla, usted como abogada laboralista, ¿cree que sería positivo avanzar a un postnatal masculino obligatorio? Pero yo como abogada laboralista diría que primero, por eso dije la ley. Yo creo que en muchos países de Europa que se suelen citar, porque alguien dirá, pero ¿cómo 6 meses si yo conozco a alguien que estuvo 2 años? Es cierto, hay muchos permisos extendidos porque a lo mejor el cuidado debiera extenderse más que 6 meses, pero sí está pensado para que lo puedan tomar los hombres y se hace por negociación colectiva. Ese es un contenido que sería, bueno, pero son otros sistemas. Pero digamos el foco de que no es la mujer que tiene que asumir esto como una carga que le corresponde, porque además así la ley lo establece, me parece que es algo que debería revisarse, porque el derecho es una técnica de incentivos y desincentivos. Entonces, si la norma modifica esto y los hombres tienen que cuidar, se acelera, digamos, este cambio que más o menos yo creo que está bastante ya sentado en la cultura de que el cuidado debe ser de todos y todas. Sí. Como abogado laboralista también, ¿usted es partidaria o más bien detractora de, como política pública, la negociación ramal? Como abogada, es que mira, ahí sí que incluso podría señalarlo desde el punto de vista de las sentencias actuales del Tribunal Constitucional. Me parece que es que el criterio que se ha establecido es que estas son materias
propias del legislador. Así es en todos los países. Fíjate que en el primer proceso constitucional se constitucionalizaba la negociación ramal. Que yo sepa, eso nunca ha estado en un texto constitucional, porque lo que hacen las constituciones es garantizar la libertad sindical. Entiendo, usted me dice tiene que estar a nivel legal, pero quiero saber si usted cree que es una buena política pública o no, desde su perspectiva, lo que usted ha estudiado como laboralista. ¿Es bueno o malo? Y desde el punto de vista de lo que yo he escrito, sí, a mí me parece que la negociación ramal es desde el punto de vista del mérito, digamos, es un buen diseño. Es un buen diseño. Sí. ¿Ayuda a qué? ¿Por qué es un buen diseño? Es un buen diseño. Bueno, porque en las democracias occidentales europeas, que suelen ser los modelos que nosotros miramos, y bueno, y algunas también, como en el caso uruguayo, argentino, que con sus matices, porque además las negociaciones colectivas fuera del ámbito de la empresa son muy nacionales, porque tienen que ver con ciertas características territoriales, qué es lo que el país más produce. Entonces tienen sellos bastante nacionales, pero lo que aportan desde el punto de vista democrático es participación en la toma de decisiones y de las condiciones mínimas, porque también eso es importante decirlo. Los países, en vez de estar centrados en el salario mínimo, de acuerdo a las capacidades económicas de los distintos sectores, fijan estos mínimos. Y Perfecto. Esos son los contratos colectivos nacionales. Para eso sirve, dice usted. Esa es su función, sí. Hoy día, la Constitución que nos rige, ¿para usted se ha legitimado después de estos 2 procesos fallidos? A mí no solo porque vengo en un rol institucional, no me gusta hablar en esos términos ni siquiera en las conversaciones de café, porque me parece que sacar conclusiones de ese tipo, o también cuando lo preguntan al revés, el origen de la Constitución sigue siendo, me parece que estos son procesos tan recientes que no se pueden dar ni por concluidos ni abiertos. Me parece que nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que han sido 2 procesos constitucionales con las características que han tenido, y que eso también tiene que estar pensado como una discusión con respecto a lo que hablábamos antes, a las instituciones que estuvieron más, digamos, en la mira. Pero a mí no me gustaría usar la expresión legitimado o no legitimado. Se lo pregunto de otra forma. ¿Usted cree que sería bueno para Chile tener una nueva constitución? ¿Sería necesario? A mí me parece que la constitución actual, y lo digo también desde la experiencia que a mí me ha tocado tener en estos 2 años, y que incluso con modificaciones en la composición y ya teniendo a sus 10 integrantes, me parece que es una constitución que permite el juego democrático. Lo que no significa, no veo por qué eso querría decir esta es la constitución que tenemos que tener ahora y para siempre y no la toquemos nunca más. Pero me parece que es una constitución que permite el juego democrático y que y que este debate no tendría por qué darse por clausurado. Ahora quizás por una cuestión de que venimos saliendo de 2 procesos, pero no veo por qué tendría que decirse no, de aquí con esto nunca más hablemos del tema constitucional. O sea, en un futuro podría volver a hablarse. ¿Pero por qué no? Quiero llevarla respecto de una decisión que, esto sí es un tema más de contingencia, pero tiene que ver con el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema finalmente desestimó las alegaciones de la expresidenta del Tribunal Constitucional, me refiero a María Luisa Abraham, y por lo tanto entonces entiendo que usted nos explique si quedan a firme o no las sanciones que ella tuvo en su momento, y también de paso cómo está el ambiente al interior del Tribunal Constitucional, porque hubo un tiempo bien de muchas peleas entre los magistrados. Bueno, yo sobre esa noticia, porque nosotros conocimos la noticia de este fallo. Lo más importante es el aprendizaje que quedó en la institución y que se ha puesto mucho énfasis en la presidencia de la ministra Yáñez, y es un objetivo que yo también quiero mantener, de cuidar el clima interno, porque sabemos la fractura que puede producir una crisis de relaciones como las que vivió el tribunal. Ahora, sobre el fallo de la Corte Suprema yo no correspondería que lo comente,
Pero me parece que lo más importante para nosotros es esa lectura de que esto es algo que se tiene, bueno, y que me parece que está muy también, que es un debate a nivel del país, que es el trato digno, el trato respetuoso, el cuidado de los climas laborales. Me parece que es una preocupación importante, pero para nosotros es una preocupación de primer orden. Eduardo Macaya intentó ante el Tribunal Constitucional una serie de recursos que tienen que ver con la ley Antonia. Me gustaría que le explicara a usted, porque esto ya es algo fallado, por lo tanto sí puede referirse a aquello. ¿Qué fue lo que se rechazó? Porque la ley Antonia impide que se den beneficios extracarcelarios, o sea, cumplir fuera de la cárcel condenas por delitos sexuales a menores. ¿Qué es lo que se pedía y qué es lo que se falló? Hay un planteamiento que es un caso bastante recurrente que tiene que ver con aquellos casos que están excluidos de la posibilidad de penas sustitutivas a la prisión efectiva, digo. Y este fue un caso de ese tipo y el fallo, pero esta es la jurisprudencia constante. También me gustaría ser enfática en decir que este es el tratamiento que reciben los numerosos casos que llegan en esta específica materia, y que no están marcados por el conocimiento público de alguno de los involucrados, pero este es el criterio mayoritario, y que considera que no hay una inconstitucionalidad en que se excluya de penas sustitutivas en casos de este tipo y están fundados en el bien jurídico lesionado, la gravedad de los delitos. O sea, las sentencias son bastante exhaustivas en fundamentar por qué no habría una inconstitucionalidad en que no se ha tratado, al decirle a Eduardo Macaya y sus abogados que no es inconstitucional que se prohíban en caso de abusos de menores, penas que no sean la cárcel, cuando así lo dictamina un tribunal, no se le ha tratado de forma discriminatoria como en algún momento el alegado por ser hijo del ahora expresidente de la UDI. No, por eso es que me parece importante decir que este es el criterio del tribunal, que casos en que el denunciado es parte de la familia en abusos sexuales a menores es quizás el caso que como más se suele presentar. No tiene una característica especial en ese sentido. Y aunque no fuera alguien de la familia, porque eso es algo que está en discusión, de igual manera, cercano o no cercano, el tema del abuso a un menor es el que reviste gravedad. Sí, pero quiero decir que este caso, tal como se presenta, es un caso frecuente. Y este tipo de planteamientos llegan al tribunal y reciben la misma respuesta, por el mismo razonamiento, y de todo aquello que uno podría argumentar para justificar que es razonable, que es proporcional, que la pena tenga cumplimiento efectivo. Y no hay nada en este caso que lo haya hecho recibir un tratamiento distinto. Le pregunto, ¿cuán grave ha visto usted a nivel del funcionamiento de las instituciones, de lo que ha pasado? Porque ha sido un caso muy mediatizado, que afecta a menores, en un fallo de primera instancia, con delitos de abuso sexual, incluso llegando también a la crítica respecto de decisiones de tribunales, en el sentido de darle, mientras se revisan los recursos que quedan, una prisión domiciliaria, un arresto domiciliario y no la prisión preventiva. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo en general como abogada también de todo este caso? Porque ha sido un caso que está ocupando toda la agenda pública. Y algunos dicen que hay una sensación, lo decía por ejemplo el alcalde Bodanovich, que hay una sensación también de que la justicia en este país no es una justicia igual para todos. A mí me parecería muy complejo comentar sentencias sobre casos concretos. Lo que sí podría señalar es que dado que los jueces son independientes para fallar y fallan casos concretos, no es raro que haya decisiones distintas, y porque tienen que ver con ciertas características del caso que a veces no es fácil comunicarlas. Pero más allá de eso, que puede ser una explicación, yo no es que niegue que pueda haber problemas de otro tipo, pero me parece que esto está tan bien hecho para que, y así ocurre, que los jueces van tomando decisiones porque tienen ese espacio también para ponderar.
pero sobre casos concretos no me pronunciaría. Cierro preguntándole, otro de los temas en el último tiempo ha sido el cuestionamiento a la forma del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, pero no solo ellos, sino de los magistrados para abajo, de los notarios, el eventual tráfico de influencias. Ha hecho un trabajo investigativo exhaustivo, CIPER también, denunciando todo aquello. Y este es un tema que preocupa al país en general y también a los abogados en particular, porque hay involucrados abogados también, nombramientos, favores que se piden, que se devuelvan. ¿Cuál es el comentario que tiene usted como abogada, como ciudadana? El presidente del Colegio de Abogados también ha sido crítico en algún momento, ha sido cuestionado también por sus opiniones al respecto, pero en general los abogados reconocen que esto es algo que les ha afectado efectivamente al prestigio de la profesión. ¿Cuánto se piden favores, se reciben, cómo se nombran a los notarios, a los jueces de primera instancia, a los magistrados de la Corte Suprema? Pero con especial foco ha sido en la Corte Suprema en el último tiempo. ¿Cómo ve usted esto que de alguna manera daña el prestigio o eleva los cuestionamientos a lo que es conocido en todo el mundo como el último refugio que tienen los ciudadanos, la justicia? Bueno, a mí... ¿Qué reflexión ha hecho usted? Mi reflexión, bueno, primero decir que este es un tema que no solo está instalado en Chile, sino que es un tema que preocupa a la región, o sea, y no solo al Cono Sur, sino que yo diría que a toda América Latina, pero a mí lo que me parece es que es fantástico que el tema esté en el centro del debate público y que la ciudadanía esté muy preocupada de cómo se nombran a las altas autoridades, porque es un tema muy relevante. Y el diseño de cómo se nombran las altas autoridades es lo que permite que cumplan sus funciones con independencia, con la especialización que corresponde, que las funciones que tiene cada institución puedan desplegarse y que cumplan la contribución que tienen que hacer a las democracias. Entonces, cuando la ciudadanía está muy interesada en este tema, está preocupada de cómo funciona la democracia. Entonces, sin entrar a ningún caso particular, me parece que es una muy buena noticia que el tema esté en el centro del debate. Pero como diseño, el que tenemos de nombramiento a las altas autoridades de nuestro Poder Judicial, ¿usted cree que ayuda a la independencia de estas autoridades? Porque justamente el cuestionamiento de la ciudadanía es que no. Es que justamente, y lo reconocen varios, o sea, no sé, el ex ministro de Justicia, Hernán Larraín decía, no aguanta un minuto más este sistema. Entonces, yo me pregunto si realmente el sistema que tenemos, y que se ha debatido, y se debatió también en los dos procesos constitucionales, si realmente, efectivamente no va para más. O efectivamente no es un sistema que esté ayudando a la confianza en la justicia y a la confianza en la independencia de estas altas instituciones tan importantes más para la democracia, porque en eso estaremos de acuerdo, son vitales para la democracia. ¿Es el diseño óptimo el que tenemos? Yo no me quiero pronunciar con respecto a cuál es el diseño óptimo. Me parece que todas las instituciones nombradas, incluidos nosotros, hemos tenido una reflexión al respecto. Los dos procesos pusieron el foco en eso. Yo no soy experta en diseño. Sí, cuando a nosotros nos tocó participar para dar una opinión en ambos procesos, sí. Nuestro punto de vista fue expresar incluso nuestras diferencias. No nos interesó tanto llevar acuerdos o forzar acuerdos, sino que decir, bueno, al poder constituyente en ejercicio en ese momento, decirle, estas son las cosas que nosotros podríamos poner sobre la mesa para que ustedes discutan. Pero usted fue partidaria de que se mejorara el sistema de nombramiento. Bueno, eso está está grabado. Yo, por eso. Sí, porque me parecería un poco inapropiado, pero a propósito del propio tribunal, yo lo único que planteé es que se hiciera un análisis en que no se le diera quizás una sobrerepresentación a nadie. Eso suena un poco etéreo, pero eso tiene que ver con la discusión, y ahí yo no soy experta en el tema. Lo que pasa es que no quisiera eludir completamente la pregunta. Me parece que a veces hay una diferencia entre lo que teóricamente puede parecer un diseño óptimo y otro lo que uno ve
en la práctica Ya, cómo pero ¿le parece funcionan. que hay espacios de mejora para el Me sistema de parece- nombramientos de la Corte Suprema sí, y del es que resto del Poder es un poco Judicial? lo mismo a propósito de están cerradas las discusiones respecto a la institución, a la Constitución. No, a mí me parece que está bien que siempre se esté pensando en cómo mejorar y que tienen que haber respuestas y reflexión si es que hay algo que está haciendo crisis y ¿Y es un usted cree que problema hay que que mejorar? preocupa al país. ¿Hay espacio de mejora? Por supuesto. Daniela Marx, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile.